Hola, bienvenidos a su segunda cápsula didáctica. Este será el temario para la sesión. Número 1, el verbo. 2, conjugaciones verbales. 3, el uso del modo indicativo, subjuntivo e imperativo. 4, sustantivos. 5, adjetivos. 6, los pronombres y su clasificación. 7, preposiciones. 8, uso de los acentos. 9, clasificación de palabras agudas, graves y esdrújulas. Y 10, sinónimos, antónimos, homófonas y homónimas. Comenzamos. Observa el video detenidamente. Si puedes, páusalo para que en una libreta hagas 3 columnas. Arriba de cada columna vas a escribir las siguientes categorías: sustantivo, adjetivo y verbo. Observa las palabras que están en la presentación. En las columnas coloca la lista de sustantivos, la lista de adjetivos y la lista de verbos. ¿Ya lo realizaste? Vamos a ver si lo hiciste correctamente. De la lista que está aquí, los sustantivos son gallina, Teresa, Lobos, Monterrey, escritorio. Esos son los sustantivos. ¿Cuáles son los adjetivos? Delgado, limpio, triste. ¿Le atinaste? ¿Lo escribiste correctamente? ¿Cuáles son los verbos? Escribir, caminaba, soñé, lavaré. Espero que lo hayas hecho correctamente. De no ser así, observa la siguiente presentación donde te diré los conceptos. ¿Qué son los verbos? Los verbos son todas aquellas acciones que realizamos. Por ejemplo, lavar, correr, soñar, limpiar. Si te fijas, esos verbos que acabo de mencionar están en infinitivo. Los verbos en infinitivo son todos aquellos que terminan en ar, ir. ¿Qué son los sustantivos? Es una de las categorías gramaticales más amplias, porque en ellas están nombres de personas, nombres de animales, nombres de objetos. A su vez, los sustantivos tienen 2 grandes categorías, que son sustantivos propios y sustantivos comunes. Todos los sustantivos propios inician con mayúscula y los sustantivos comunes inician con letra minúscula. Y por último, los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son todas aquellas palabras que me indican una característica, es decir, me indican cómo son. Así, por ejemplo, si observas la presentación, viene la imagen de un niño. Hazte la pregunta ¿cómo es? Y de esa manera obtendrás el adjetivo. ¿Cómo es el niño? Tenemos aquí los ejemplos. En este caso está sucio, es delgado, es pequeño. Esos que te acabo de mencionar son adjetivos, es decir, me dan características, ya sea de una persona o de un objeto. También puede ser de un lugar. Vamos a continuar con los verbos. Genera mucha confusión los modos, es decir, la manera en que podemos encontrar los verbos. Observa la presentación y podrás ver un esquema donde se señalan los modos verbales. Existen 3 modos verbales. El primero es el modo indicativo. El modo indicativo es el modo más usado. Aquí mencionamos en el modo indicativo todos los verbos que son hechos reales, aquellas acciones que son reales y que podemos realizar. En el modo subjuntivo nos habla de verbos que no llegaron a realizarse o quedaron en posibilidad de realizarse. Y el modo imperativo son esos verbos que te dan una orden. Vamos a ver los ejemplos para que te sea más claro los modos verbales. Observa la pantalla. El modo indicativo tiene 2 categorías. Es el tiempo simple y el tiempo compuesto. El tiempo simple es aquel que durante toda la primaria y tu secundaria seguramente los estuviste repasando. ¿Cuáles son esos tiempos? Observa la imagen y podemos ver que el tiempo simple lleva un solo verbo. Así tenemos 5 tiempos simples del modo indicativo. Está el presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. Vamos a tomar un solo verbo para que nos sirva de ejemplo. En este caso vamos a usar el verbo lavar. ¿Cómo se dice lavar en presente del modo indicativo?
¿Lo sabes? Es yo lavo. En pasado, yo lavé. En futuro, yo lavaré. En copretérito, yo lavaba. Recuerda que para el tiempo copretérito tienes que poner la terminación ia o aba. Y en pospretérito deberás de usar la terminación ría. En este caso sería yo lavaría. Y de esta manera conjugaste en tiempo simple del modo indicativo. Ahora vamos a ver la siguiente categoría del modo indicativo, que son los tiempos compuestos. Son similares. Sin embargo, en los tiempos compuestos se va a necesitar de un verbo auxiliar. En este caso es el verbo haber. Observa el ejemplo. Antepresente, yo he lavado. Antepretérito, yo hube lavado. Antefuturo, yo habré lavado. Antecopretérito, yo había lavado. Antepospretérito, yo habría lavado. Si te fijas, el que cambia es el verbo auxiliar. El segundo verbo está en modo participio. Para que un verbo lo cambies a modo participio, tienes que escribir las terminaciones ado, ido, to, so, cho. Así, por ejemplo, si quieres cambiar al modo participio la palabra leer, ¿cómo se cambia al modo participio? Sería leído. Soñar, soñado. Y así entre otros ejemplos. Yo te sugiero que practiques para que perfecciones tus conjugaciones. El segundo modo es el modo subjuntivo, aquel que nada más la acción queda como un deseo, es decir, que no sabes si la acción se realizó. Veamos los ejemplos. Quizás yo estudie todos los días. Si lees esa oración te vas a dar cuenta que está en modo subjuntivo porque tú no sabes si la acción se realizó o no se realizó. Segundo ejemplo, hubiese sido ideal que Luis desayunase. Tercer ejemplo, los que condujesen ebrios serán castigados. Si puedes observar cada uno de estos ejemplos, uno está en presente del modo subjuntivo, la segunda está en pretérito del modo subjuntivo y la tercera está en futuro del modo subjuntivo. La característica principal del modo subjuntivo es que el verbo no sabes si realmente se ejecutó o no se realizó. Es bien importante que identifiques el verbo para que sepas en qué modo está. Y el tercer modo es el modo imperativo. Son aquellos verbos que por lo regular se ponen entre signos de admiración y denotan una orden. Así, por ejemplo, tranquilízate, ya están por llegar tus padres. El verbo es tranquilízate y está en modo imperativo porque te está dando una orden o una sugerencia. Segundo ejemplo, recoge tus cosas y lárgate de aquí. Aquí tenemos dos verbos, que es recoge y lárgate. En el tercer ejemplo, calla, no tengo ganas de discutir. En todas las anteriores oraciones podemos observar que están subrayados los verbos. Todos esos verbos están en modo imperativo, ya que dan una orden. El verbo denota orden o mandato. Continuamos con la siguiente categoría, los pronombres. Los pronombres son esas pequeñas palabras que pueden tener la función de un sustantivo. Los pronombres tienen 6 categorías. Vamos a enumerarlos. Pronombres personales son los de uso más común. Por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Pronombres posesivos son aquellos que denotan pertenencia. Por ejemplo, mío, tuyo, suyo, etc. Pronombres demostrativos son aquellos que te ubican la distancia de tu lugar hacia un objeto. Así tenemos, por ejemplo, los pronombres demostrativos, este, aquel, ese, aquellos, etc. Los pronombres indefinidos son aquellos que no sabes quién realizó la acción. Algunos ejemplos son alguien, nadie, todos, algunos. Los pronombres proclíticos se usan directamente en las oraciones. Son de uso muy común. Algunos ejemplos son me, nos, te, lo, les, se, los, las, les.
Y por último tenemos los enclíticos. Se posponen a un verbo usando las terminaciones me, te, los, lo, las y la. Para hacer más claro el tema de los pronombres, vamos a ver algunos ejemplos. Observa la imagen. Lee las 4 oraciones. Cada una de esas oraciones tiene subrayado un pronombre. Trata de identificar a qué categoría pertenece. Enunciado número 1. Esa muñeca es de Olga. ¿Ya identificaste qué tipo de pronombre tiene? Número 2. ¿Alguien del grupo tomó mi libro? Número 3. Los zapatos rojos son míos. Y número 4. ¿En verdad me llevarás al cine? Las 4 oraciones tienen subrayado el pronombre. Puedes pausar el video y tratar de responder a qué categoría pertenece. ¿Ya lo tienes? Vamos a ver si lo hiciste correctamente. Estas son las respuestas. Esa muñeca es de Olga. Esa es un pronombre demostrativo. ¿Alguien del grupo tomó mi libro? Alguien es un pronombre indefinido. Los zapatos rojos son míos. Míos es un pronombre posesivo. ¿En verdad me llevarás al cine? El pronombre me es un pronombre proclítico. Otra categoría gramatical usada con mucha frecuencia para redactar tus textos son las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones son palabras que sirven para relacionar o enlazar una palabra con otra. Observa el video, puedes pausarlo para que leas todas las preposiciones que existen. Vamos a leerlas. Si te fijas, todas las acomodamos de manera en orden alfabético, así te será más sencillo recordarlas. Vamos a leerlas. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en. Entre, hacia, hasta, durante, mediante, para, por, pro, sin, so, sobre, tras, versus, vía. Todas estas proposiciones te van a servir para enlazar oraciones. Haz la prueba. Cuando hagas un escrito, cuando hagas un texto, usa las preposiciones. Estas te servirán de enlace entre oraciones, entre frases, para que tu texto sea más entendible. Otro de los temas que causa mucha confusión es el uso de los acentos. Veamos la presentación que viene a continuación. Existen 2 tipos de acentos, el acento prosódico y el acento ortográfico. Todas las palabras tienen una sílaba tónica. Observa el ejemplo que viene a continuación. La sílaba tónica es aquella sílaba que se pronuncia con más fuerza cuando decimos una palabra. Así, por ejemplo, si yo te digo la palabra escuela no lleva ningún acento escrito, sin embargo, tiene una sílaba que suena más fuerte. En este caso, si separamos escuela, sería escuela. ¿Cuál es la sílaba que suena más fuerte? ¿Ya la identificaste? En este caso es ue. ¿Okay? Esa es la sílaba que suena más fuerte, por lo tanto, esa es la sílaba tónica. Para el uso de los acentos, cuando el acento solamente es pronunciado, se le llama acento prosódico. Observa el ejemplo. Cuando el acento va escrito, se le llama acento ortográfico. Aquí tenemos el ejemplo de jarrón. El acento va en la letra O. Por lo tanto, se está usando un acento ortográfico. Para que tú mejores tu ortografía es importante que leas. La persona que menos comete errores ortográficos es aquella persona que ha leído más, la persona que más ha dedicado tiempo en leer diferentes tipos de texto es aquella persona que mejora su ortografía. Vamos a hablar de otro tema, que son la clasificación de las palabras según su acento. Aquí tenemos 4 categorías. Existen las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Para hacer esta actividad es importante que observes en qué sílaba lleva el acento para que tú la puedas clasificar. Otra cosa importante que debes de hacer es separar por sílabas de manera correcta. Veamos los ejemplos. Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento en la última sílaba. Observa el ejemplo
Palabras agudas, menú, corazón, compás. Se van a acentuar cuando terminen en vocal, en N o en S. Palabras agudas o llanas son las que llevan el acento en la segunda o en la penúltima sílaba. Ejemplos: árbol, cáliz, césped. Palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Ejemplos: médico, pájaro, sábado. Todas las palabras esdrújulas se acentúan. Y por último tenemos la categoría de las palabras sobreesdrújulas, que llevan el acento en la anterior de la antepenúltima, es decir, en la cuarta sílaba. Ejemplos: cómetelo, cuéntaselos, y también las palabras sobreesdrújulas se acentúan. Otro de los temas que también puede generar un poco de confusión, pero aquí lo vamos a aclarar, es el uso de palabras sinónimas, antónimas, homónimas y homófonas. Probablemente te resulte un poco confuso, pero vamos a aclarar esas dudas con la siguiente presentación. ¿Qué son las palabras sinónimas? Las palabras sinónimas son aquellas que tienen un significado similar o parecido. Por ejemplo, tenemos aquí: ¿qué sinónimo podrías tú decirme de la palabra apagar? ¿Ya lo tienes? Es extinguir. Hay muchos ejemplos de palabras sinónimas. Yo te invito a que practiques para que te sea más sencillo localizar los sinónimos. Siguiente, ¿qué son los antónimos? Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios. Veamos el ejemplo. Antónimo de verdad: mentira. Antónimo de primero: último. Las palabras homónimas. Fíjate bien, homo significa igual, ni más palabras. Son palabras que se escriben igual. Se escriben igual, se pronuncian igual, sin embargo, tienen significados muy diferentes. Veamos el ejemplo. El hombre ama a sus seres queridos. La siguiente. El ama de llaves no abrió la puerta. Si te fijas, en las dos oraciones usamos una palabra de igual escritura. ¿Cuál es? Ama. En la primera oración, ama se refiere al sentimiento y en la segunda oración, ama se refiere a la encargada. Por lo tanto, estas dos palabras son homónimas, igual escritura, pero diferente significado. Y la siguiente categoría son las palabras homófonas. Homo igual, fono sonido. Suenan igual. Cuando tú las escuchas suenan igual, sin embargo se escriben de manera diferente. Veamos algunos ejemplos. Carlos tuvo que quedarse. En la siguiente, se rompió el tubo. Al escuchar tubo, se escucha de igual manera. Sin embargo, en la primera oración está escrito con V y en la segunda está escrita con B. Como tienen diferente escritura, también tienen diferente significado. En la primera, Carlos tuvo que quedarse. Tubo se refiere de detenerse. Y en la segunda, se rompió el tubo, se refiere a una forma cilíndrica. Entonces, hay que practicar este tipo de palabras para que te sea más sencillo saber a qué categoría pertenece. Hasta aquí terminamos la segunda cápsula. Los esperamos la siguiente. Y recuerda, quédate en casa.